Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro cuarto podcast de IA Educativa. Esto se nos está yendo de las manos, Juanmi. Un placer aquí al mando de la nave, Javi Prada. Y bueno, hoy tenemos unos invitados de super lujo, Juanmi Muñoz, Javier Suñé y Neus Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias, encantados de estar aquí. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Nada, el placer siempre es nuestro. Vamos a hablar un poquito de IA, vamos a hablar un poquito de IA en educación y vamos a hablar también en la colación a la última publicación que habéis coordinado, ¿no? de la IA aplicada a la microeducación. Me parece sublime. Daros las gracias por tanto a ustedes como a los compañeros que han contribuido de una forma totalmente desinteresada a abrir ese conocimiento, de hecho, en varios lenguajes, que habéis podido publicar en varios idiomas, así que, nada, enhorabuena. Después de este momento peloteo, empezamos vámonos al lío, ¿no? Entonces, Juanmi, si te parece, te dejo las presentaciones. ¿Quién es Juanmi Muñoz, Neus Lorenzo y Javier Suñé? Pues mira, hemos pensado que lo mejor que podemos hacer hablando de inteligencia artificial es que nos presente la inteligencia artificial. Entonces le vamos a pedir a ChatGPT que nos explique qué sabe de cada uno de nosotros. En primer lugar, bueno, empiezo yo y le pregunto. Buenas tardes, ChatGPT. Quería preguntarte si conoces a Juanmi Muñoz, un profesional de la educación de Barcelona, y qué conoces de su trayectoria profesional. Juanmi Muñoz es un destacado profesional en el campo de la educación y tecnología en Barcelona. Es conocido por su papel como presidente de la Asociación Espiral, Educación y Tecnología. Además, ha sido responsable de las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, en el Servicio de Ordenación Curricular de la Educación de Adultos del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Muñoz también ha trabajado en varios proyectos de innovación educativa, como el proyecto Espira, que utiliza la realidad aumentada para mejorar la educación. Este proyecto ha involucrado a numerosos docentes y centros educativos, promoviendo rutas geolocalizadas con información artística y educativa en lugares como Feliu de Llobregat y Tarragona. Para más información sobre sus contribuciones y proyectos, puedes revisar las publicaciones de la Asociación Espiral y su participación en eventos educativos y Oye, pues bueno, bastante bien eso, ¿no? Sí. Se ha cortado al final, no sé por qué, pero bueno, ya está, es bastante aceptado. Sí. Seguimos. Cada vez, si me permites, Javi y compañeros, cada vez sabe más de Juanmi, porque cuando le preguntamos por primera vez, sabía bastante, pero no mucho. Va aprendiendo. Pero va aprendiendo, ¿eh? O sea que le hemos ido diciendo cositas que, uy, y no conoces a Juanmi como tal, o no conoces a Javier Suñé como cual, y bueno, aprende, se ve que aprende. Totalmente. Neus, ¿no? ¿Te presentas, Neus? Bueno, ¿Sí? ¿te presentan? Me presentan. Le hago la pregunta directamente, ¿no? ¿La tenéis ahí? ChatGPT, ¿puedes, por favor, explicarnos quién es Neus Lorenzo en relación a la obra escrita conjuntamente con Juanmi Muñoz y Javier Suñé? ¿Qué representa en su trabajo y qué puede aportar? Está buscando mucho, ¿eh? Todos los archivos. Lo que hablamos de la velocidad, ¿no? ¿Te has preguntado a ChatGPT? Sí, pero no está, se ha quedado ha dejado en blanco la respuesta. Empieza tú, Javier, no. la vuelvo a activar. Sí, sí. O si no, la grabo y hablo directamente con la tuya, porque sí, la mía se ha quedado en blanco. Está lazy. No, ¿sabes lo que pasa?
Neus, ¿sabes lo que pasa? Que se están conectando los de Estados Unidos ahora. Ya, debe ser esto. Entonces se ve que pega ahí el bajón. Lo cierro y lo vuelvo a abrir, pero empieza, Javier. Qué mal hemos ¿Lo quedado. has probado? ¿Lo has probado antes, Neus? ¿Lo has probado? Sí, de hecho, ha confundido, me confunde con alguien que se llama de una forma parecida y es profesora de lengua castellana en Estados Unidos, Ah, pero al margen de esto sí que reconoce mi trabajo en Cataluña y el trabajo como gestora de proyectos y programas especialmente orientados a la comunicación, las lenguas y la aplicación de la inteligencia artificial. Bueno, lo podemos dejar ahí. Bueno, Voy a pagar porque me ha dado mucha rabia. nos podemos presentar de múltiples formas y esta era una. Son cosas del directo, Neus. No pasa Sí, nada. sí, Sí, lo tendría que haber tenido grabado, mira. no te Que va, preocupes. que no pasa nada. no, hombre, la gracia está que lo hagan vivo y en directo. Ya, pero Hay tanto. fíjate. O hazlo Venga, desde la app. has vuelto. Hazlo desde la app del móvil. Bueno, sigue. La de ¿Puedo teléfono. presentarme yo mientras tanto, Neus? Sí, Dale, por favor. dale, Javier. Vale. Hola, ChatGPT, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Estamos con unos amigos aquí intentando, hablar un poco sobre el uso de la inteligencia artificial, bueno, el gran uso que se puede hacer de la inteligencia artificial en la educación. Mira, quería preguntarte si conoces a Xavier Suñé, que es profesional de la educación en Tarragona, y si me puedes explicar algo de su trayectoria profesional. Qué buena conversación. No tengo información específica sobre Xavier Suñé, pero puedo ayudarte a buscar datos sobre él si quieres. ¿Te gustaría que intentara buscar más sobre su trayectoria profesional? Bueno, perdona, pero no hace mucho me presentaste perfectísimamente y con el mismo nombre, Xavier Suñé, si quieres, Javier Suñé, como prefieras, Xune en Twitter, en X. Así es que mira a ver si puedes facilitar información sobre mi trayectoria profesional, por favor. Claro, Javier. Te pido disculpas por la confusión. A ver, Xavier Suñé es un reconocido profesional de la educación en Tarragona, España. Con una trayectoria destacada en la integración de la tecnología en el aula, ha trabajado extensamente en proyectos relacionados con la innovación educativa y la formación del profesorado. Ha promovido el uso de herramientas digitales para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, y ha compartido su experiencia y conocimientos a través de conferencias, talleres y publicaciones. También es activo en redes sociales, donde difunde ideas y recursos educativos, particularmente en su cuenta de Twitter bajo el nombre @Soon. ¿Hay algún aspecto específico de tu trayectoria que quieras destacar o sobre el que quieras profundizar? No, gracias. De momento ya está bien. Veo que sí que conocías algo, con lo cual me alegro mucho. Gracias por toda la información. Oye, pero estas 3 presentaciones nos pueden ayudar mucho a explicar de qué se trata. Sí. Porque, Es que lo fíjate, hicimos ya, Neus, esto una vez. Ya lo hemos hecho alguna vez y funciona perfectamente como... sí, pero me refiero que precisamente esto es lo que pasa en las conversaciones reales. Cuando tienes conversaciones con ella, hay cosas que las tiene muy claras, pero no repite nunca lo mismo, con lo cual el hecho de que haya acertado la primera vez no presupone que la segunda la tenga perfecta, a pesar de que aprende. Y aprende, entre otras cosas, a disculparse si hay algo que no ha dicho o que, por ejemplo... Lo sabe hacer muy bien, lo sabe hacer muy bien. Lo hace muy bien, queda el lenguaje humano que tiene este tinte de emoción y que acaba de alguna manera enganchando, lo tiene muy claro, porque se disculpa. Sí. Incluso yo he preguntado, oye, pues dinos el libro para que la gente lo pueda saber. Y se ha inventado la editorial y dice que es del 2018. Entonces yo le he reñido, digo, hombre, no existe este libro en el 2018. Dice, no, claro, todo esto es un libro ficción. Digo, no, tampoco es eso, no es un libro ficción, solo que es del 2024 con la máxima actualización. Disculpa. Es decir, este diálogo es lo que realmente nos ha chocado a todos y el hecho de que sea multiplataforma, ¿no?
que pueda ser no solamente en texto, sino que pueda ser hablando y conectado al reconocimiento de imagen. Aunque el vídeo lo hace a partir de imágenes fijas, la verdad es que se acerca mucho a lo que esperábamos en las películas de una Totalmente. gente inteligente. Está funcionando muy bien. En De el, todos en el segundo, modos, sí, no, que de todos modos tú estás hablando del 4O, que es un salto claro. impresionante. O sea, del que hemos utilizado ahora mismo, que es la 3.5 gratuita que está en la app, eso es ya pedestre. O sea, el 4.0 yo alucino y tengo ganas de que ya esté disponible para el público en general, porque todas las demos que veo y todos los artículos que leo un poco sobre el tema, o sea, me dejan Da un sorprendido. salto. Sí, sí. Sí. Es, Además, Tú mismo dices, el sarcasmo, entender el sarcasmo, el humor, todo esto, vamos, es un salto impresionante. Perdona, Javi. en la segunda, una cosita que quería comentar, que en el segundo podcast hablamos con Jorge Calvo y él comentaba que hay muchos estudios que avalan que la respuesta que da, no solamente ChatGPT, sino todos los modelos largos de lenguaje, ¿vale? Los LLM, van destinados a mantenerte el mayor tiempo posible en la conversación. Por eso te adulan, por eso te veneran, por eso te... Y es curioso cómo eso es un riesgo. O sea, y es lo que estamos hablando, de que el uso de estas herramientas sin ese proceso de reflexión, de tener claro para qué lo vas a usar y cómo y en qué contexto y hasta qué punto, por eso creo que son tan importantes estos debates. Por eso creo que es tan importante que sigamos avanzando y compartiendo nuestras cosas, porque nos ayuda a reflexionar entre todos. Y bueno, lo que nos queda por sorprendernos, Mami, o sea, que esta gente van soltando lo que ya, o sea, ellos van 2 años por delante, o sea, una pasada. Bueno, pues si os parece, por seguir un poco avanzando en el preguión que teníamos fuera de cámara, voy a lanzar la primera cuestión, que es ¿qué os motivó a coordinar este libro de inteligencia artificial aplicada a la microeducación, que me parece sublime? Y bueno, le lanzo la pregunta a Juanmi, a ver cómo la defiende. Y por supuesto, al final, Neus y Javier sentiros libres de aportar lo que consideréis. Mira, nosotros, claro, esta publicación la hace el Observatorio de Innovación Educativa y Cultura Digital de la Asociación Espiral, ¿no? A la que pertenece el observatorio. Entonces, dentro de las actividades que realizamos en el observatorio, una de ellas, probablemente la más interesante de cara a compartir recursos con docentes, es una publicación anual o bianual, que es un informe sobre tendencias educativas. Entonces, esta publicación, en el informe de 2022, que es el último que hicimos, una de las tendencias que ya aparecía, y fíjate que estamos hablando de noviembre de 2022, cuando explota ChatGPT, y el informe sale en marzo de 2023, nosotros ya vimos que venía con una fuerza arrolladora, porque incluso ya empezaban a aparecer en muchos de los artículos directa e indirectamente, referencias directas a la inteligencia artificial en la educación y más concretamente a ChatGPT, que fue el que yo creo que causó la explosión de todo el fenómeno. Entonces, en aquel momento, como teníamos que preparar el informe de 2023, pues dentro de lo que tenemos un comité un poco de coordinación de lo que es el observatorio, en el que tenemos personas observadoras de España y desde hace un par de años de América Latina. Estuvimos mirando de qué temas podíamos tratar. Y claro, más que temas, pensamos que evidentemente la inteligencia artificial era un tema que teníamos, que era un tema estrella y que teníamos que meterle mano, ¿no? Meterle mano en el sentido de decir, vamos a ver qué dicen, qué piensan nuestros colegas, o qué piensan colegas como nosotros. Piensa que nosotros somos un observatorio de docentes para docentes. Es decir, no tenemos académicos, no está detrás una universidad, ni una empresa, ni una institución. Somos una asociación sin ánimo de lucro, un observatorio sin ánimo de lucro, con lo cual todo lo que hacemos es voluntariado. Ahí estamos muy en línea, Juanmi, y educativa. Exacto. Estamos muy en línea. Lo que tú explicabas antes, exacto. Pues en esa misma línea, nosotros como asociación, que llevamos, si no recuerdo mal, 35 años, vamos a hacer este año, pues ese tema nos parecía candente y nos parecía relevante como para darle protagonismo
y hacer un especial que fuese un libro sobre inteligencia artificial aplicada a la microeducación. Y dijimos microeducación con la intención de que se llamase micro. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hablamos de tendencias, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de metodologías, pues la tendencia es hablar del aspecto macro, del aspecto teórico, filosófico de la educación. Y para nosotros el aspecto micro es el aspecto del docente que está en el aula con unos alumnos y que tiene que utilizar unos recursos. La inteligencia artificial educativa para nosotros era eso. Y por eso el planteamiento fue, pues vamos a contar con profesionales de la educación que nos ayuden a poner un contexto. De hecho, si te has fijado en el libro, hay como 3 grandes partes. Esa parte del escenario, que es un poco lo que pone el contexto, toda la parte de fundamentos relacionados con el modelo TEPAC, con el modelo de tecnología, pedagogía y contenidos, desarrollo de contenidos, y después toda la parte de experiencias. Es decir, después de que ya estamos dentro de un escenario, que tenemos unos fundamentos, unas bases que nos van a hacer entender el potencial de esta tecnología, qué puede pasar ahora, o qué está pasando ahora, mejor dicho, en las aulas ya. Y claro, tenemos 10 ejemplos de 10 experiencias que ya están utilizando la inteligencia artificial en el aula. Y un poco, pues ahí fue donde nació. Y por eso el libro de inteligencia artificial a la microeducación, transformando el aula del futuro. El aula del futuro que estamos ya en ella. Sí, sí, que cada vez se hace más presente, ¿no? Y Se que hay habla, que ya seguir. se habla del presente, sí, o del pasado ya, quizás. ¿no? Ya. Vamos a un ritmo vertiginoso, Javier, tocayo, totalmente. ¿Te parece que te lance a ti la siguiente pregunta, Javier? Sí. Porque es verdad que llevamos una serie de podcasts hablando mucho sobre el concepto contextual, ¿no? De cómo la IA está afectando y demás, pero es una cosa muy referente en vuestra publicación, son los ejemplos prácticos. ¿Podría, no sé, indicar algunos ejemplos, los que tú digas, ostras, qué chulo, o qué bien lo han hecho, o que te hayan inspirado, que te hayan gustado? Tiene que ser, puede ser que esté en el libro, o otros que hayas visto últimamente en redes, lo que te apetezca. Si me permite el Javi, no me voy a mojar. O sea, que no me voy a mojar, me refiero a que quiero alabar a todos los docentes en general por todo el esfuerzo que están haciendo y sobre todo en el libro, piensa que es una selección de profesionales que están trabajando en las aulas y que han tenido la amabilidad. Bueno, este año no ha sido tanto amabilidad, sino que ha ido sumado con unos fondos Next Generation, que en realidad lo que hemos hecho es poder compensar lo que habían estado haciendo muchos de los autores en informes anteriores, que ya era hora. Porque, claro, el ejemplo del voluntariado, pues como es Espiral, lógicamente estamos porque creemos en ello, pero que si de vez en cuando se remunera el trabajo como este, pues también va bien, ¿no? Esas gratificaciones son necesarias para que podamos seguir progresando. O sea, Total. estoy totalmente de acuerdo con eso. Totalmente. Entonces, de hecho, este preámbulo, no te voy a destacar en general artículos, bueno, a mí hay artículos que me gustan más que otros, o hay artículos que entiendo que pueden casar mejor que otros a la hora de aplicarlos en el aula. Pero lo que siempre hemos buscado en Espiral y sobre todo, pues bueno, con Juanmi y con Neus son ejemplos reales de lo que se está desarrollando en las aulas, ¿no? Entonces, en este caso, los ejemplos de cómo la inteligencia artificial que se van reflejando en el libro, tanto la parte teórica que se explica, bueno, teórica, la parte de fundamentos y la previa, como la parte de ejemplos, pues bueno, van saliendo diferentes nombres de recursos, herramientas, sistemas, etcétera, que ayudan a que la inteligencia artificial vaya calando poco a poco, ¿no? No a la velocidad que se está desarrollando, porque fíjate lo que ha dicho Juanmi, lo que ha comentado Neus, sobre cómo se desarrolla todo y ojo con lo que viene, ¿no? Sino que, bueno, lo que sí se demuestra en el libro es que existen una serie de recursos que se están utilizando, aunque estén en el principio de su uso, como pueden ser, pues, recursos para la personalización del aprendizaje o para la corrección, elementos de retroacción que pueda tener el alumnado
esa retroalimentación y retroacción que es tan necesaria para saber dónde está y hacia dónde quiere ir y autogestionarse para poder avanzar. Luego también los asistentes virtuales que facilitan también la mayoría de marcas comerciales y startups. Y luego se puede sumar aquí un recurso, no sé cómo llamar exactamente, que es todo el mundo de las otras realidades, ¿no? Las realidades virtuales, las realidades aumentadas, las mixtas, el metaverso, etcétera, etcétera. O sea, fijaros en la potencia que asumaban a nivel de experimentación por parte del alumnado, tanto al principio la realidad aumentada, que es Juanmi con lo que empezó en Espira, que lo ha comentado ChatGPT precisamente, como en realidad virtual, y ahora pues el resto de realidades que han venido después de estas, que han ido aumentando las funcionalidades, imaginar lo que supone sumar las aportaciones que puede tener la inteligencia artificial en todas estas dinámicas en las aulas, ¿no? Entonces, bueno, Totalmente. yo creo que se refleja. Es difícil seleccionar, porque hay un gran trabajo detrás. O sea, el libro, yo creo que Neus igual, por mí también, igual más que nadie, se han leído el libro 35 veces, ¿vale? Antes de poderlo publicar, porque lo hemos publicado en 2 idiomas, como sabes, y claro, eso Sí. son, pues bueno, factores que también han hecho que se retrasara un poco la aparición pública del libro, ¿no? Pero creo que hay un trabajo muy importante tanto para describir qué significa, qué es y cómo podemos aplicarla en los fundamentos, como la parte de experiencias, que se explican experiencias de muchos niveles, ¿eh? No solamente niveles educativos, sino de niveles de dificultad de aplicación, ¿no? Y se han llevado a cabo. Con lo cual, ahí nos podemos iluminar un poco para poder tener esas experiencias y poderlas adaptar a nuestra realidad del aula en la que estemos. Otro detalle que os hace muy grande es que lo había publicado en abierto. Es decir, que con este contenido podríais cobrar perfectamente 20, 30 euros por el libro y Sí. sé de docentes que lo comprarían. Pero vosotros lo habéis publicado en abierto. O sea, chapó. Pues no sé si, seguramente Juan Neus querrán decir muchas cosas, pero solamente una pequeña. Todos los informes de audite han sido en abierto. Todos, absolutamente todos. Si llevamos 7 con este, si no voy mal, si no son 6, son 7, todos han sido en abierto. Sí que como asociación, el primer destinatario es la persona que es socia de la asociación, pero eso es un plazo de tiempo muy breve. Luego se quedan abiertos siempre. Es decir, que los informes anteriores los podéis ver también en la web de Pirán. Me consta, por otra movida que Juanmi y yo sabemos que hay por ahí, que estamos metidos, que después se usan mucho estos materiales en otras universidades y en otros institutos. O sea, que esto parece que no, pero tiene un impacto mucho mayor del que se prevé en primera instancia. O sea, por ello, de verdad, daros la enhorabuena, y nosotros, en nuestra estela que vamos a ir recién naciendo, queremos aportar también nuestro granito de arena a esa pequeña divulgación, o en la medida de lo posible, también un poco poner sobre la mesa el buen trabajo que están haciendo muchos compañeros y muchas compañeras con el tema de la IA en las aulas, y bueno, que siempre vemos como la parte más negativa, pero que también hay una parte muy positiva detrás, que tenemos que formarnos, ¿sabes? Y en esa línea me gustaría preguntar a Neu, que está ahí un poco callada, ahora ya la voy sacando poquito a poco, que es, bueno, son 2 preguntas, ¿vale? La primera es desde tu perspectiva, después de haberte leído 35 veces, como comentaba Javier, en la publicación UMAS, y después de haber visto un poco la evolución con las últimas actualizaciones de ChatGPT y eso, ¿qué claves ves que hace tan disruptiva la guía aplicada al aula? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que consideras que es tan importante y por eso está cambiando un poco la metodología, está cambiando la educación? Y segundo, ¿cómo nos podemos formar nosotros como profes para ser competentes en esto que se viene? Son 2 preguntas chungas, ¿eh? No está mal, ¿eh? Igual me las habrás de recordar porque dan para mucho. Hombre, y hablando sobre la primera pregunta,
yo creo que lo más importante es la posibilidad que tiene, las posibilidades que tiene como palanca de transformación. Lo que nos ha sorprendido es que realmente esto lo podemos hacer servir. Esto lo podríamos utilizar en clase, muchas de las actividades que hemos creado o que ya hemos trabajado con papel y lápiz, pero dando un impacto mucho mayor a aquello que realmente valoramos, a la personalización del aprendizaje, a la exploración, al descubrimiento por parte del alumno, a la implicación del alumnado en su propio aprendizaje y evaluación del proceso. Es decir, las posibilidades que le vemos es lo que realmente nos emociona. Cuando vemos un ejemplo decimos, hombre, esto yo lo transformo, lo utilizo. Y esto creo que es lo que hace precisamente el libro que hemos sacado adelante, ¿no? Ofrece ejemplos que cada uno los habrá de leer. Cada vez que los leía yo decía, no se me había ocurrido, pero se me ocurre que esto ahora, para dar clases de inglés, se puede, es decir, todo lo que tú le ves de posibilidades, que no son literalmente lo que cada uno ha hecho, que ya tiene gran valor, porque son evidencias. Y el trabajo sobre las evidencias es el primer paso para hacer una pedagogía rigurosa y científica, ¿no? Pero todo lo que estamos viendo como ejemplos recogidos en el libro tienen además esta reflexión de decir, lo puedo adaptar, lo puedo instrumentalizar para mi asignatura, lo puedo personalizar a mi manera de hacer, y esto también tiene un impacto de personalización del aprendizaje en los alumnos, no solamente los más vulnerables, sino en todos los alumnos, aquellos que a lo mejor son brillantes y precisamente por esto son invisibles o son negligidos en un momento dado. Es decir, lo que realmente nos llama la atención es nosotros estamos hablando de, parece infinito, ¿no? Las infinitas posibilidades que puede llegar a tener herramientas de este tipo cuando se combinan con la creatividad del profesor. Eso es, el límite está en nuestra creatividad. Claro, es decir, lo que seamos capaces de crear, esto lo va a potenciar. O sea, es brutal. Totalmente de acuerdo. Y esto es lo que ha dinamizado, creo yo, también el interés y el uso. El otro día estaba leyendo yo unas estadísticas, decía que el 60% de los docentes de primaria y secundaria ya lo utilizan en los Estados Unidos, ¿no? Y lo utilizan a nivel personal, de programación para la elaboración de, pues evidentemente las rúbricas, los exámenes y todo esto que estamos acostumbrados a hacer, pero también para hacer más creativas las clases que tenían organizadas. Si tenían vídeos, lecturas o artículos, ¿qué más podían hacer como actividades pues somáticas, de moverse, ¿no? Aquello que ya decimos es la pedagogía de la salud, en la que hemos de incorporar también elementos que cuando estamos muchas horas sentados delante del ordenador o muchas horas sentados mirando al profesor, nos damos cuenta que falta en las clases, la presencia de la naturaleza, la presencia de las emociones, la presencia del movimiento, de la exploración personal, de la interacción entre el alumnado. Tú se lo preguntas. Exacto. De lo humano, o sea, Sí, es esto. Tú le preguntas al ChatGPT, esta lección la estoy haciendo así, ¿cómo puedo mejorarla con...? Dale pistas, porque claro, trabaja por contexto, dale pistas. Con los objetivos de desarrollo sostenible, con el diseño universal de aprendizaje, ¿cómo lo puedo enriquecer con los 7 principios del aprendizaje natural de la OCDE? Lo que quieras. Con los derechos humanos. Exacto, con lo que tú creas que se alinea con tu pedagogía, con la pedagogía del centro, con la línea de trabajo del contexto donde estás, con las sociedades, ¿no? Es por eso que cuando nos planteamos qué necesita el docente en nuevas competencias de aprendizaje para poder implementar esto en el aula, hemos de pensar en estos elementos de creatividad, de ingenio y de pasión por el descubrimiento de tu propio trabajo, lo que forma parte actualmente de las competencias docentes. Si vamos a mirar, por poner ejemplos ya más rigurosos, el marco europeo de competencias digitales del docente, ya dice, bueno, los 3 principios que ha mencionado antes Juanmi con el TAPAC, ¿no? El dominio del papel de las TICs en educación, el dominio del propio currículum o los contenidos de cognición y de aprendizaje que tenga el área, pero también la metodología, la pedagogía, estas TAC, no solamente las TIC, sino las TAC, ¿no? De las tecnologías de aprendizaje colaborativo con herramientas digitales, o incluso las TEP, estas que son de empoderamiento o de participación social, ¿no? Las tecnologías de la emprendeduría
comprometida, porque precisamente la aplicación de las competencias digitales en entornos reales forma parte de lo que es el profesor como agente de cambio, como agente social, como agente de creación de inclusión en el aula, ¿no? Y todas las competencias en las que pueda unificar organizativamente, de forma administrativa, de forma desde la planificación de sus propias clases, a los demás profesores, al conjunto del centro también. Por tanto, hablaremos de las TIC, hablaremos del currículo, hablaremos de pedagogía y metodología, hablaremos de las TIC-TAC-TEP en la aplicación de estas herramientas digitales, hablaremos de estas competencias o habilidades de organización, de creación de redes, de transferencia de información que se necesita en el aula y fuera del aula, para que el uso de la inteligencia artificial no se convierta en una herramienta individual, personalizada y excluyente y que nos robe los espacios sociales. Y finalmente, las competencias o las habilidades y aprendizajes que nos ayudan profesionalmente a ser resilientes, a seguir aprendiendo, a seguir compartiendo con los demás y aprendiendo de los errores, a mediar con el entorno, a mediar con los otros y a mediar con nuestros propios errores, fracasos y triunfos, ¿no? Cada uno en su medida. Y las competencias ahí, yo creo que el marco nos serviría como engranaje inicial y que luego cada uno, dentro de la tipología de alumnado, la tipología de centro, o incluso la tipología de aprendizaje y de enseñanza que tenga, lo adaptará. En el libro incluimos no solamente actividades para infantil y primaria, que los hay, sino también actividades para educación no formal, actividades de apoyo para colectivos vulnerables, para adultos, para gente que está muchas veces fuera del sistema o en el margen del sistema, ¿no? Incorporamos también una información multisectorial de cómo puede ayudar a crear redes de profesores interesados en un tema común. Es decir, que está ya yendo más allá de la interacción persona a persona, que es la que hemos visto al principio cuando nos contestaba una pregunta, y puede generar personas complementarias para generar un equipo en el que haya uno a favor de una idea, otro en contra, y tú expresas la tuya, puedes invitar a otro humano. Es decir, podemos multiplicar los agentes que intervienen en una actividad gracias a el trabajo que te ayuda a hacer desde el punto de vista administrativo y a los perfiles, las personas que puede crear por sí mismo y a las facilidades que nos da como puente para trabajar con otros profesores, ¿no? Yo creo que una de las características que nos ha de ser más útil es la adaptabilidad de lo que se nos viene encima. Hemos de aprender a cambiar las cosas y no solamente porque la sociedad cambia y queremos pues tener la transformación de una sociedad injusta y muchas veces dura y difícil, ¿no? Y queremos un mundo pues, más sostenible, más justo, más compartido, sino que queremos hacer una sociedad capaz de ir cambiando hacia esos horizontes. No queremos la transformación de la sociedad, queremos una transformación de las propias capacidades de la sociedad para cambiar. Una sociedad transformadora que nos ayude a cambiar el mundo. Y ahí están todas estas herramientas porque en realidad son herramientas que complementan el activismo individual, social, creativo, artístico, metodológico o científico y de investigación que tenga el docente. Nos ayuda a crear múltiples perfiles de nosotros mismos. Wow. Por resumir, es un copiloto de viaje. Ahí vamos, ¿no? Esto abre otro melón, porque el copiloto yo creo que acabará en un twin, en nuestro alter ego. Es verdad que voy dándole porque aprende tanto, ¿no? Aprende tanto. Bueno, y que el otro día yo me entretuve, hasta lo puse en Twitter, jugando con él para ayudarlo a hacer reflexión sobre la propia práctica y sobre la propia expresión, ¿no? Y decía, vamos a hacer metarreflexión. Y cada vez que preguntaba, ¿qué harías aquí? Bueno, vale. Muy bien. ¿Y por qué lo harías? Más teoría. No. ¿Cuál es la necesidad que te lleva a sugerir esta teoría? ¿No? Y muy bien, esta necesidad. Pero entonces, ¿cuál es el horizonte de cambio que crees que se tiene cuando alguien expresa esta necesidad? Y el ir cada vez preguntando más por qué es, no ya el porqué de las cosas, sino cuántos porqués del porqué. Recursividad
era genial. Las respuestas te hacen pensar, si más no, te hacen pensar. A veces te asusta, pero vale la pena, vale la pena. Totalmente. Yo creo que Javier quiere comentar una cosita. Sí, antes, he puesto algo que ha dicho, ¿no? un me gusta en vez de levantar la mano, pero bueno. Sí. Creo que después sale así en el YouTube, también sale así, Sí. de para arriba. Bueno, a mí ya me gusta que hayas hecho esto. Sí. No, solamente identificar que esas reflexiones que acaba de soltar Neus son súper profundas y que, ojo, que eso habrá que escucharlo 2 o 3 veces para terminar de llegar a ese nivel, ¿vale? Que gracias. Quería abonar lo que estás diciendo precisamente, Javi. O sea, verás que me río de vez en cuando habla Neus, cuando habla Juanmi también, pero no me río de lo que dicen, me río por el entusiasmo que le ponen. O sea, ese entusiasmo se transmite y arrastra, ¿no? Y bueno, Neus yo creo que tiene un punto más de entusiasmo en ese caso que mi gran amigo Juanmi, que ya sabe que tiene mucho entusiasmo, pero que lo demuestra de otra forma, ¿no? Y Neus, la verdad es que le pone pasión en lo que está diciendo. Se agradece muchísimo porque es que estamos avanzando a una velocidad increíble y yo me lo estoy pasando súper bien. O sea, y tapamos, vamos, te voy a quedar un poquito, pero de verdad yo me lo estoy pasando genial y agradezco cada minuto de compartir ese conocimiento y ese bagaje que hay detrás detrás de esas reflexiones hay mucho. Yo te digo una cosa, así entre nosotros, lo que ha dicho Neus es lo que dices tú, Javi, hay que escucharlo 3, 4, 5 o 6 veces para poder intentar reflexionar. No sé si ruborizarme o pensar que lo voy a tener que decir de otro modo. No, que al contrario, lo ha dicho perfecto. La cuestión es que a raíz de ahí salen 4 o 5 artículos para educativa. O sea, que es la profundidad. La profundidad. Sí, sí. Vale, bien. Vale. Sí, ahora que voy a aprovechar que ha hablado Juanmi, le voy a lanzar una bola difícil, porque somos docentes, ¿no? Y una de las habilidades que tenemos es la empatía, ¿no? Y vamos a ser un poco empáticos, Juanmi. Vamos a ponernos en el pellejo de ese profe o esa profe neófita en tema de nuevas tecnologías y ahora va y le llega la IA. O sea, primero vamos a identificar qué barreras son las que se pueden detectar y vamos a intentar ayudarlo. O sea, algún consejo, lo que primero que se te venga a la mente. Vamos. Bueno, barreras, si de entrada no has oído hablar, ni te suena, ni sabes lo que es, pues tienes la barrera del desconocimiento inicial como puedes tener respecto a cualquier otra tecnología o metodología o cualquier otra cosa, ¿no? Pero yo creo que la ventaja de la IA es que la curva de aprendizaje es baja. Es decir, que en poco tiempo puedes entender que es una herramienta que tiene un potencial enorme y que puedes aprovecharla para convertirte en un super profe o en una super maestra, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque, mira, el otro día leía un artículo que habla de las tecnologías exponenciales, que viene a decir un poco que, claro, todas las tecnologías que tenemos al alcance de la mano hoy en día, si nos fijamos, los crecimientos, las progresiones, tienen un ritmo exponencial tan bárbaro que, o sea, es difícil hacer una perspectiva de decir hacia dónde va a evolucionar esto, porque fijaos que hace 4 días estábamos hablando de ChatGPT, que esto era una maravilla, y después salió BART, y después salió Gemini, y después vino Microsoft con el otro, y luego el Copilot, y después Perplexity, y claro, cada día están en una escalada terrible. Claro, ahora aparece el 4.0. Te descoloca otra vez y dices, bueno, seguro que Google no se va a quedar de brazos cruzados, seguro que Microsoft no va a estar esperando a que se le coman el mercado, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque yo creo que es el momento de que nos aprovechemos como docentes de que todo eso que pueden ser barreras y que la primera barrera evidentemente será esta del desconocimiento, tenemos que poder saltarla y aprovecharla en nuestro favor, ¿no? Hay otra barrera que es el tema de la confianza. En el libro, perdón, en el libro aparece también todo el tema de cómo el vínculo y la confianza en el ecosistema, además es un artículo de Neus, por lo cual quiere ella que luego lo explique más
con detalle, no más profundamente, sino más porque es muy interesante, ¿no? Porque quiero decir, es verdad que la inteligencia artificial es inteligencia y lo sabe todo. Pues cuidado, porque ahí tenemos que hablar de que hay sesgos, de que no es tan inteligente como parece, de que se alimenta de datos, de que esos datos provienen de los que nosotros le facilitamos y que eso conlleva que hay una parte que es la creatividad, que la inteligencia artificial no la tiene. Y hoy por hoy será difícil que la tenga, porque sacar algo de la nada, aunque es verdad que la creatividad en estado puro es muy difícil de que exista, la creatividad de algo que no existe es difícil. Y de hecho, a veces cuando se hacen pruebas o ejercicios de preguntarle o de pedirle a la inteligencia artificial que haga algo diferente a lo que puede encontrar sobre datos, pues es complicado. O sea, sin ir más lejos, es difícil que la inteligencia artificial, ¿sabes? A mí me gusta la poesía bucólica o no. ¿Por qué? Porque difícilmente en las redes, en los datos que yo he ido facilitando con la navegación durante años, con las herramientas que he utilizado, con los artículos que he escrito, con las interacciones que he hecho, con las charlas, las conferencias, los contenidos que hay en vídeo, en audio y en texto, difícilmente habrá alguno que me relacione con que a mí me gusta la poesía bucólica. O que a mí me gustan los callos a la madrileña, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues porque esos datos... Digo, cuidado, que lo mismo ahora ya sí lo hay, ¿eh? O sea que... Bueno, ahora sí, porque acabo de decir que igual sí, pues igual la próxima vez que le preguntemos al GPT, al 4.0, igual ya dice, a Juanmi le gustan los callos a la madrileña. Pero es verdad. Es decir, ¿por qué? Pues porque ahora mismo yo estoy alimentando, cada uno de nosotros con lo que estamos diciendo estamos alimentando esos datos. Por lo tanto, volviendo al tema al tema que decíamos de la confianza, es otro de los obstáculos que nos podemos encontrar, ¿no? Porque como docentes tenemos que confiar que la inteligencia artificial nos genere confianza para poder utilizarla con plena funcionalidad. Después también se encuentra con otro obstáculo, que existe tal abanico de posibilidades, de herramientas, de recursos, de productos tecnológicos que es muy difícil saber cuál seleccionar, porque como los desconoces, es difícil poder hacer una selección detallada o hacer una curación de materiales y de recursos, ¿no? El tema de la privacidad es otro tema que también es muy difícil de tratar, de trabajar, de entender, por lo mismo que decimos, ¿no? De los datos. Esa privacidad, ¿hasta qué punto es real que es una privacidad, ¿no? Si yo no he dado permiso para que utilicen mis datos, ¿cómo saben que a mí me gustan los callos a la madrileña o la poesía bucólica? Yo no en ningún caso en esta conversación a nadie o en ningún momento he citado o yo no he escrito nada que diga que estos datos que yo estoy dando puedan ser utilizados a posteriori, ¿no? Quiero decir, es un tema muy delicado. Y luego, evidentemente, hay otra barrera que es el tema de la formación. Es decir, si no tienes formación, pues sí que podrás llegar a tu aula, saber que existe ChatGPT y empezar a hacerle preguntitas. Y poquito a poco irás entendiendo que el lenguaje de la inteligencia artificial se basa en que tú tienes que darle buenas instrucciones y eso supone que tienes que saber que eres un prompt y saber cómo pensar con el pensamiento de la propia inteligencia artificial para hablarle en su lenguaje, que al final es un poco como la inteligencia artificial nos está enseñando a nosotros el cómo queremos que nos enseñe, ¿no? O que cómo queremos que ella aprenda. Y, bueno, la parte esta de obstáculos sería esta. Después también, si quieres, hablaré de las oportunidades que me parecen también mucho más interesantes. No, pero creo que has identificado una barrera que una persona ya con una carga de por sí de trabajo bastante alta, ahora tú te vas a enfrentar a este mundo y tienes esas barreras, se entiende que sea complejo al principio, pero bueno, también en nuestra ética profesional de seguir mejorando y de seguir aprendiendo para estar un poco actualizado, entiendo que forma parte. Y bueno, y creo que libros como el vuestro, artículos como los que publicamos en el observatorio, o sea, yo creo que son herramientas que ayudan, lo que hemos hablado un poco antes, ¿no? Que ayudan mucho más de lo que nosotros creemos que ayudan. Entonces, en esa línea,
estamos, ¿no? En esa línea estamos de... Lo que es más difícil es difundir todo eso, porque es verdad que Claro, nosotros nos movemos en un microentorno, sí, en un entorno muy cerrado. O sea, los que somos pro TIC o estamos siempre en temas de educación y transformación educativa, educación y TIC y no sé qué, si vamos a un congreso a Cádiz, seguramente que de la mitad de la gente que vayamos nos conoceremos. Es triste, sí, entre o comillas, más, así, ¿no? o más. Pero también es verdad que el hecho de empezar a moverlo por redes sociales, que el hecho de que existan estos encuentros, que el hecho de que existan estas publicaciones ayuda. Pero yo creo que aquí hay un papel que es importante, que es relevante, que es la administración educativa. O sea, la administración Sí, educativa no llega a todo, evidentemente no llega a todo, y menos a lo que son iniciativas horizontales de docentes, para docentes. Por lo tanto, aquí hay yo creo que es un reto para la administración educativa, cómo dar voz, ¿no?, a estas iniciativas, cómo dar cabida, cómo dar difusión. Porque si nos fijamos, yo en Andalucía me imagino que por lo poco que conozco de Andalucía es bastante parecido a lo que pasa aquí en Cataluña, ¿no? sí, sí, Y sí, hay sí. unas formaciones institucionales, unas actividades institucionales, jornadas, congresos, lo que sea, que es de la Junta de Andalucía o como aquí la Generalitat. Pero estas iniciativas que hacemos, asociaciones sin ánimo de lucro o asociaciones privadas, incluso empresas, que llegan muy poco a los docentes. Porque además, como no hay una exigencia o no hay un reconocimiento, pues, pues no hay interés. Y entonces, si ya llegamos a la universidad, ya no te cuento. Porque entrar a hablar de la universidad ya es hablar de otra dimensión también. O sea, cómo estamos formando a los que han de ser los futuros docentes de nuestros alumnos o de nuestros hijos. Porque yo Vale. también la poca experiencia que tengo de cercana deja mucho que desear la universidad del siglo XXI, ¿no? Y Ahí yo entonces, supongo que tendrán que hacer una... De hecho, me consta que en algunos sitios se está haciendo de forma aislada, pero tienen que hacer una una retrospectiva bastante fuerte y creo que hacen la clave, puede ser ese reconocimiento, ese apoyo a este tipo de asociaciones, de colectivos, que al final todos estamos buscando lo mismo. O sea, si es que todos estamos buscando esa mejora común de la formación reglada en este caso, ¿no? Entonces, no cuesta nada, como tú bien dices, facilitar una sala de congreso y invitar a los profes a un café y le estás dando, le estás habilitando. No sé, yo por soltar alguna idea, digo. sí, sí. Bueno, es un tema amplio, ¿eh? O sea que si Sí, luego sí, 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 ya sí. también comentaremos un poco. Seguimos porque además estamos abriendo muchos melones, que lo que comentaba, no lo comentaba, lo hemos hablado fuera de cámara. La idea no hace esto muy denso de tiempo, pero dejamos esos melones abiertos por si más adelante podemos retomar la conversación y apuntar en una línea en que consideremos que sea oportuna, ¿no? Tengo una pregunta a colación de lo que comentaba Juanmi para mi tocayo, para Javier. Tú eres un usuario bastante intenso de Twitter. Tenemos muchos alumnos y alumnas que son usuarios de Twitter, de TikTok, de Instagram, ¿vale? De todas esas redes. ¿Cómo? Esta pregunta no estaba en el guión, ¿vale? Esto es que me ha salido sin sobre la marcha. Sí, pero bueno, todo esto lo va a... la pregunta es, ¿cómo ve el impacto de la IA en las redes sociales, en concreto hacia nuestro alumnado? ¿Y cómo les puede afectar? ¿Y cómo nos podemos preparar? O sea, son muchas preguntas, ¿vale? Pero va un poco en esa línea. Tú, con lo que tú estás viendo, los comentarios, a los referentes que estás siguiendo, a la evolución que estás viendo un poco de todo esto, ¿cómo estás viendo el tema a día de hoy? ¿Cómo prevés que esto pueda seguir avanzando en el futuro? Temas relacionados a redes, ¿vale? Redes sociales. Pues esto no es un melón, Xavi, esto es un melonar entero. O sea que, no sé, es verdad que hemos ido abriendo muchos melones y que da para mucho, lógicamente, y que intentar condensarlo hoy, pues bueno, es lanzar esa serie de melones al viento y luego ya los iremos cogiendo y los iremos abriendo a medida que se pueda y a medida que vayamos teniendo respuestas, ¿no? Bueno, hacen falta para ver, yo creo, para ver el paralelismo entre la aparición de la inteligencia artificial y su repercusión en los comportamientos en cuanto a las redes sociales, etcétera,
antes de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial nos ha traído muchas cosas buenas, entre ellas ahorro de tiempo. Ahora me voy un poco por la tangente, pero el ahorro de tiempo en los docentes siempre nos hemos quejado de que no tenemos tiempo. Bueno, pues ahora, si sabemos hacer preguntas, que es otro gran reto, que ya teníamos que saber antes, saber hacer preguntas. Este ha sido uno de los enigmas más grandes, el saber hacer preguntas. Pues ahora tenemos que saberlo hacer. Bien, todo esto va ligado a poder educar en el uso de estas tecnologías. O sea, es que estamos otra vez al principio de todo. Cuando apareció Internet, bueno, todos recordamos, bueno, tú, Javi, no sé si lo recordarás, pero porque eres muy joven. A mí me pilló chiquitito, pero yo soy de la generación que estaba en medio, me explico. Yo soy del 90 y yo sufrí en el sentido en la transición completa. Es decir, yo viví la parte analógica y viví el nacimiento de lo digital de una forma muy en mi crecimiento propio. Por lo tanto, creo que mi generación es afortunada en eso porque tenemos el pasado. Claro. O sea, entiendo que los nuevos lo tienen más chungo. Sí. Porque no han vivido esa parte analógica. Pero mi mujer, por ejemplo, estamos hablando que entregó un trabajo con Olivetti, ¿vale? Entonces, en el instituto. Es decir, que nosotros tuvimos, digamos, somos de esa generación puente, por decirlo de alguna manera, entre dos conceptos, y creo que por eso me gusta también tanto estas movidas, porque me valida cosas que tenía en el pasado y que estoy viendo la proyección en el futuro. O sea, ya está, era solamente un detallito técnico. Que tú mismo has respondido para abreviar, porque es que si no el tiempo se nos va a comer. Has respondido tú mismo a la pregunta que te has hecho prácticamente. Es decir, tenemos que tener en las escuelas herramientas suficientes como, bueno, y conciencia también, de que sobre esto hay que educar en el uso. Estamos hablando de pensamiento crítico, del uso responsable. Se están haciendo infinidad y se han hecho muchísimas campañas en este sentido, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial no es una herramienta más, evidentemente. La inteligencia artificial es una revolución. O sea, no, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, si hacemos analogías, pues bueno, lo bueno que tiene que pasen estas cosas es que de alguna manera, pues bueno, nos hacen nacer ese sentimiento de ser curiosos y de descubrir cosas nuevas, ¿no? Al docente siempre le falta tiempo. O sea, siempre le falta tiempo para formarse, le falta tiempo porque tiene, bueno, la labor administrativa, la IA se lo puede facilitar mucho y yo creo que tenemos que aprovechar mucha parte de este tiempo en saber cómo utilizar todas estas grandes facilidades que no ha podido hablar Juanmi, de las grandes ventajas, porque ha dicho barreras y tal, pero ¿qué es lo que nos aporta como ventajas a los docentes y al alumnado? Yo creo que la palabra es educación, no la descubro yo. Es decir, pero una educación que se vean casos, ejemplos prácticos, que es la mejor educación que puedes ver. Cuando ves un ejemplo que te puede pasar a ti, es como trabajar en una situación que habéis comentado antes de aprendizaje-servicio. Es decir, estoy trabajando en algo que yo mismo puedo ser el protagonista de este algo. Por lo tanto, tengo que tomar decisiones al respecto y tenemos que plantear esta especie de serious games al alumnado para que vea unas situaciones concretas y vea cuáles son las diferentes posibilidades y analizar y poder tomar decisiones sobre eso. Creo que lo dejo ahí porque Juan sí. Muchísimo más. No, porque lo que tú has dicho, eso es, hemos abierto ahí un melón con el tema de las redes bastante corto. Perdón. No estaba dentro del guión, pero justo como comentaste lo del Twitter, me queda ahí con eso en el hilo y creo que podríamos profundizar eso, incluso lo dejáis ya también los compañeros redactores, incluso yo me podría poner a reflexionar porque realmente es donde pasa el tiempo nuestros chavales. Sí. Entonces, creo que eso es un punto. Ya, por ir concluyendo, que hago una preguntita más y ya una preguntita final para todos. Para Neu, esta pregunta va un poco en línea de lo que comentaba Xavi, del tema de esa actitud crítica, ¿no? Vamos a enfocarlo en dos focos y con que nos dé unas claves, igual abrimos velones y lo dejamos abierto. ¿Cómo debemos de posicionarnos como docentes y cómo se deberían de posicionar nuestros alumnos ante la IA? Es difícil, lo sé.
Vamos a ver qué sale. Sí. Estaba pensando mientras hablaba también Javier en lo que diría yo en alguna de las cosas. Voy a unirlo con las preguntas que has hecho. Porque cuando hablas precisamente del impacto que puede tener la IA en las redes sociales, tú imagínate a la IA diciéndote qué preguntas has de hacer para tener más seguidores. Imagínate a la IA como un agente más que no solo te asesora en tus redes sociales, sino que puede perfectamente responder como si fueras tú, ya que está entrenado a ser tú. Es decir, tiene aquello que decíamos del copilot, todo lo que tú necesitas, ¿no? Imagínate a la inteligencia artificial desarrollando rutinas cognitivas que ayudan al alumno a trabajar en la descripción, en el análisis, en la argumentación, en el aprendizaje de lenguas, en la oratoria, y aquellas que además lo ayudan a decir mentiras de una forma muy eficiente o lo ayudan a engañar con datos que parecen verdad, no lo son. Es decir, ahí hay una serie de elementos que no son puramente lingüísticos o que no son puramente tecnológicos, sino que están relacionados con qué posición queremos tener nosotros delante de estas herramientas. Y cuando hablamos de qué posición queremos tener nosotros, por un lado está claro que tener datos es importante para la máquina y para nosotros. Queremos trabajar sobre evidencia, sobre datos, sobre realidades palpables, sobre lo que consideramos ciencia, que para nosotros es el eje vertebrador de la autenticidad, ¿no? Por lo menos por ahora. Muy bien. Pero imagínate la IA dando datos contradictorios, porque lo hace, dando datos sesgados, porque lo hace, dando datos no deduciendo, porque no deduce, pero sí calcula, organiza, clasifica, crea perfiles, trabaja sobre el dato ausente para generar perfiles no existentes y aprender. Es decir, imagínate lo que hace la inteligencia artificial haciéndolo con nuestros alumnos en unas redes sociales, en vez de tu perfil, para trabajar un objetivo que no tiene ética, porque de hecho no puede tener ética, puede tener algoritmos que contrarresten los procesos de mentir, etcétera, pero no es una cuestión de ética, es una máquina, ¿no? Es un cálculo, es un conjunto de algoritmos y de procesos y herramientas y recursos tecnológicos. ¿Qué quiere decir? Que ahí nos jugamos mucho, que nos hemos de posicionar, y yo creo que aquí habremos de ponernos todos a una, nos hemos de posicionar en descubrir la integridad intelectual. Igual que le pedimos al alumnado, oye, si has hecho servir el ChatGPT, dilo qué día, indica qué preguntas has hecho servir, qué parte es tuya y qué parte es de ella. Hemos también de aprender a ser intelectuales humildes y a decir, oye, que a lo mejor lo que yo estoy entendiendo no es lo cierto. Lo que a mí me parece correcto no es exactamente lo único posible. Es decir, hemos de trabajar desde la argumentación plural, el aceptar al otro como otro yo, con una mente más abierta, con libertad de pensamiento, con una entereza consecutiva, ¿no? De aquello de poner consecuencias a tus actos, a tus opiniones y poder decir, me he equivocado, aceptar el error como parte de este proceso de aprendizaje, pero sobre todo a ser solidarios a la hora de trabajar en ello, no solamente buscando el beneficio personal o buscando evitar pues, perder fama, perder nombre o perder seguidores. Vamos a evitar hacer daño a los demás. Es decir, hemos de crear una sociedad distinta, el pensamiento crítico, el aprendizaje narrativo, se ha de trasladar a una realidad mucho más compleja. Mucho más compleja por muchas razones. Hombre, la primera, y sobre todo, porque estamos trabajando con un agente más que simula tan bien que es un ser humano que puede utilizar la voz de tu madre, tu hermana, tu primo, tu padre, ¿vale? Puede sintetizar la voz de un periodista, de un político, de tu médico personal o la de tu enamorado. Es decir, estamos con herramientas en las que todavía no sabemos cuál será el impacto humano de todo eso, nuestras reacciones emocionales, individuales y grupales. El auge de la realidad virtual, intégrala en las narraciones con inteligencia artificial. ¿Te acuerdas de aquellas novelas en las que cada lector podía empezar a leer, y es de tu época, porque cuando has dicho tu proceso de aprendizaje he pensado en ellas, que cada uno podía empezar a leer y acabarlas a su modo?
y tenían el final A o el final B, según quisieras que el protagonista se perdiera o que encontrara a alguien, etc. Ahora imagínate la inteligencia artificial alterando estas narrativas desde el punto de vista de aportar noticias, vídeos, imágenes modificadas a tu gusto. A mí me gustaría que esto no hubiera pasado. ¡Paf! Aquí tienes un vídeo autentificado por ella que encima no te muestra la realidad que creías que había pasado, sino otra. O ponlo como simulaciones. Creación de videojuegos donde la historia se tuerce, se retuerce y se mezcla con realidades que es muy difícil distinguir. Y ahí está el proceso. Es tan difícil distinguir que hemos de descubrir de nuevo la duda metodológica. Yo le pedí, no hace mucho, que me diera imágenes de Guernica. Se lo pedí al chat y me ofreció imágenes que yo sé positivamente que no podían ser de allí. Y dije, oye, estas imágenes no... Dice, ay, perdona, las he generado, pero tranquila, estas son reales. Y me presenta otras. Pues yo ya dudé, ¿no? Porque me había expresado mal, había pedido mal la pregunta, me había dado unas imágenes que no eran las que yo quería. Es decir, si vamos a tener en sincronía y unificadas habilidades distintas en las que la máquina puede aportar vídeos, imágenes, textos y las puede torcer, las puede adaptar para que no te sientas mal, no te disguste, para que incluso no solamente tu creación y aportación a las redes sociales, sino la forma en que lees sea distinta. Sabéis que una de las ventajas que dicen que puede tener los libros digitales con la IA es que sigan la pupila del lector y se adapte, ¿no?, a la velocidad lectora de cada uno, el tipo de letra, esta letra que el MIT inventó para la gente con dislexia, es decir, que pueda adaptar los textos. Muy bien, si hace este escáner personal para trabajar a favor de una persona invidente y lo puede decir en voz alta o sencillamente a alguien con dificultad lectora, lo entiendo. Imagínate que a través de la manera en que tú lees, seleccione el contenido. El contenido que puede ser precisamente con muy buena intención para adaptarlo a personas con una discapacidad cognitiva o con índices de menos complejidad argumentativa, ¿no? Y adapta el contenido de tal manera que está transformando la experiencia lectora, la experiencia real, la manera en que uno puede sentirse delante de las noticias. El Twitter ya elimina por defecto ciertas imágenes, bueno, se salta algunas veces, pero o puedes poner el control parental para que no se vea sangre, para que no haya violencia, para que no haya... Muy bien, ¿hasta qué punto esto puede acabar siendo una autocensura del ser humano para no sufrir? Y la máquina, ayudándonos muy generosamente, nos va a señalar o enseñar solamente aquello que crea tu burbuja de satisfacción y felicidad. Vivir en una burbuja cognitiva ya lo hacemos, porque bloqueamos al que no nos guste. Sí, pero ¿hasta qué punto las consideraciones éticas que representan en el que tú no puedas decidir no se va a convertir en un problema? Y ahí empalmo un poco con lo que ha comentado también antes Juanmi. No estamos solos ante un proceso en el que el algoritmismo, ¿no?, se está convirtiendo en parte de la forma narrativa de crear rutinas de procesos de aprendizaje y de escritura o de lectura. Es que estamos entrando en unas posibilidades en las que acabemos decidiendo sola y exclusivamente en función de los datos aportados por la inteligencia artificial. Así lo hacen los semáforos, ¿no?, cuando se ponen en rojo o en verde en ciertas calles, en ciertas horas del día, en ciertas ciudades. Todo esto nos puede ayudar en ciertas maneras. Pero ¿y si decide sobre la manera en que se ha de abrir o cerrar el acceso a la universidad o permitir el acceso de ciertas comunidades, colectivos, lo que sea, a alimentos, espacios, barrios? ¿Y si esto se convirtiera en un algoritarismo, ¿no? Sobre esto escribía yo también. Las consideraciones éticas del futuro de la inteligencia artificial no son solamente educativas, son socioeducativas, socioemocionales, tecnocientíficas, están relacionadas con el futuro de la especie humana, no del individuo solamente, sino de todos nosotros como uno, como especie. Y ahí nos jugamos mucho. Hemos de pensar en ello y ver cómo y quién va a decidir sobre ello, porque ahí está
Ahí está el melón que queríamos. Sí, hemos llegado, Ahí ha está el costado, melón. pero hemos llegado. Ya aprovechando ese último melón que vamos a abrir, le paso la bola a Juanmi. Juanmi, ¿cómo ves tú el futuro de la educación con la IA? Pues Después depende. va tú, Xavi. Que después va la misma bola para ti luego, o sea, que ve preparando. O sea, aquí habrá que distinguir un poco entre el corto, medio y largo plazo, ¿no? Porque yo a largo no me atrevo a decir nada, a medio me atrevo a decir casi nada y al corto me atrevo a decir poco, por el tema este de la velocidad a la que estamos sometidos con todo el crecimiento tecnológico, ¿no? Pero lo que sí que yo me imagino que el famoso paradigma que estamos siempre ahí llenándonos la boca con el tema de la personalización del aprendizaje o el aprendizaje personalizado, yo creo que estamos cerca. Es decir, que si no es ahora, no sé cuándo será, porque es verdad que ahora mismo, y sobre todo viendo las últimas demos de Chat GPT 4.0, o sea que... No sé, De Salma Khan, ¿no? Salma Khan de Khan Academy, ¿no? exacto, sí. ¿No? Y que haya una persona ciega que pueda tener, como si dijésemos, ojos a través del propio ChatGPT, o sea, es alucinante. O sea, es que estás viendo prácticamente qué hay en la calle, quién hay. Si viene un taxi, no sé si habéis visto la demo del taxi, o sea, es una cosa que se nos escapa. Y fijaos que estamos hablando de hace 1 año y medio de la explosión. Año y medio cuando la telefonía inteligente surgió, tardó 12 años en llegar a 100.000 usuarios. Sin embargo, ChatGPT llegó a 100.000 usuarios en un mes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que eso del crecimiento exponencial o de las tecnologías exponenciales es tan bestial que es muy difícil hacer predicciones. Pero sí que, volviendo al tema, sí que me imagino que nos puede ayudar mucho, ¿no? Que nos puede ayudar mucho porque también puede hacer el tema del aprendizaje de idiomas que se personalice al ritmo, nivel, no solo de los idiomas, quiero decir, de cualquier materia o área. O sea, tú puedes tener dificultades para aprender lengua o matemáticas o entender un teorema y la inteligencia artificial te lo puede explicar como si se lo explicase a tu abuela o a un niño de 6 años, ¿no? Con lo cual, pues claro, eso es decir, ostras, ser docente hoy, gracias a la IA, te permite ser un súper docente, porque hasta ahora o tú sabías mucho y eras un buen docente o eras inservible para ser docente, ¿no? O sea, que simplemente el hecho de tener como alas, como un chip implantado en el cerebro. Un superpoder. Sí, es un superpoder. Entonces, en ese sentido, pues a corto plazo sí que me imagino que van a cambiar mucho las cosas siempre y cuando desde la administración educativa se apoye el proceso de transformación que las bases ya están iniciando. Porque fijaos, de las experiencias que tenemos, prácticamente todas, si no el 100%, no me atrevo a decir el 100% porque desconozco algunos el origen que tienen, pero la mayoría de las experiencias provienen de docentes que por su cuenta y riesgo se han arriesgado, se han atrevido a probar qué hacer con la inteligencia artificial, cómo trabajar con ChatGPT, cómo descubrir con el prompt, cómo puedes hacer. O sea, es que casi cualquier materia, si os fijáis en el libro o las personas que lo lean, podrán encontrar una cantidad de recursos tan ingente que dices, bueno, si es que con esto ya tengo suficiente, o sea, ya puedo trabajar, ya tengo herramientas más que de sobra para poder personalizar el aprendizaje, ¿no? Luego, otra cosa que me parece muy importante es el tema de la evaluación. Gracias a la inteligencia artificial, la evaluación sumativa, digamos, la evaluación calificadora, nos la podemos ahorrar y nos podemos dedicar a hacer calificación, a hacer evaluación formativa y formadora, a la que forma parte del propio proceso de aprendizaje, en la que la autoevaluación tiene un papel fundamental, ¿no? Y que la tecnología, la inteligencia artificial nos facilita al 100% esto, ¿no? Luego está todo el tema de la creación de los propios alumnos. O sea, es verdad que tú puedes crear un chatbot y en ese chatbot tú puedes hacer que tus alumnos hagan preguntas sobre determinado tema. Eso se hacía y hay experiencias que ya hemos recogido en informes anteriores que se hacían chatbots, por ejemplo, con Telegram para trabajar temas de ciencias, ¿no? Pero bueno, es que ahora
tú puedes hacer que tus alumnos personalicen ChatGPT, por ejemplo, para que sea el ChatGPT de su asignatura, o de su clase, o de su materia, o de su investigación. De manera que, claro, esto es un mundo que se abre, que dicen, ya no solo es el docente el que se empodera del conocimiento, sino que el propio alumno tiene la capacidad, guiado siempre por el docente, de llegar a empoderarse, ¿no? De llegar a ser el dueño de su propio aprendizaje. Y a mí eso me parece que tiene mucha potencia y que es muy interesante. Y luego yo creo que otra de las grandes posibilidades, que imagino que en el futuro se conseguirán, es cómo hacer que la inteligencia artificial rompa con la brecha digital. Porque claro, todo esto está muy bien, rompes la brecha. Si tú tienes acceso a la tecnología, rompes la brecha del conocimiento, rompes la brecha del aprendizaje, pero si no tienes acceso a la tecnología, ¿qué pasará, no? Probablemente tenga que ser pues como un derecho universal, ¿no? Como la educación es un derecho universal, pues que la inteligencia artificial o el uso de tecnología sea un derecho universal. O sea, todo el mundo dispone de un dispositivo móvil, un smartphone. Pues yo creo que terminará siendo, o tendría que terminar siendo, sobre todo a partir de una cierta edad, pongamos 13, 14 años, que todo el alumno, todas las personas tengan acceso a la inteligencia artificial. Eso sí que yo me lo imagino en ese futuro, que puede ser hipotético o más cercano. Y yo creo que con esto, pues, es un poco la idea que a mí se me ocurre. ¿Y tú, Xavi? ¿Algo que...? Es que tenía el micro cerrado y he dicho, como ya lo va a decir todo Juanmi, no me tengo que preocupar que me lances el melón. Con lo cual, o sea que, si no lo dice Juan, menos mal que me has dejado a mí ahora, porque si me dejas a Neus delante, entonces sí que ya terminamos más pronto. A ver, bueno, por supuesto que coincido con lo que ha comentado Juanmi sobre ese impacto ya inmediato que está teniendo las aulas y el impacto que puede tener. Predicciones es muy difícil de hacer, o sea, por no decir imposible, pero además de la personalización, la evaluación y tal, que son temas que nos preocupan y mucho, sí que quiero incidir en cuanto a la tutorización también, con lo que puede facilitar la inteligencia artificial a las familias. Es decir, fijaros que hablando de los vídeos del 4O, del ChatGPT que estamos comentando toda la tarde, pues bueno, se ve una familia que está haciendo unas actividades de clase con su hijo y con ayuda de ChatGPT permite que aprendan todos. Es decir, no solamente el chaval que está intentando hacer los deberes, por llamarles de alguna forma, sino que también el soporte que le pueden dar las familias es muy mejorado. Y aquí entramos, yo creo que eso es importante, pero el tema de la brecha digital ya sabemos que está ahí y que, bueno, se ha ido paliando de muchas formas. Las administraciones siempre se han volcado en intentar resolver el problema, pero aquí también tenemos la brecha de los recursos para ricos y los recursos para pobres en la inteligencia artificial. De momento está así. Es decir, eso no quiere decir que tengamos que dejar de utilizar la inteligencia artificial, pero sí que hay que ver cómo, reforzando lo que decía, o la colación de lo que decía Juanmi, y Neus, las administraciones tienen ahí un papel importante. Y el otro día, en una charla sobre inteligencia artificial, precisamente, con Juanmi, una compañera docente dijo que seguramente la escuela tendría un papel muy importante en romper esa brecha para poder facilitar en toda su plenitud el uso de la inteligencia artificial. Luego, también veo, en cuanto a facilidades, bueno, ahora todo van a ser cosas buenas, ¿eh? No hace falta decir ya más de malas, porque tenemos que decir algunas de buenas, ¿no? El apoyo a la inclusión y a la diversidad, que es lo que hemos estado hablando, eso creo que es un punto clave. Para la creación de contenidos educativos, pero dinámicos y con mucha más riqueza de los que se han podido estar generando, se podrán generar con más facilidad. Todo esto redunda en tiempo que necesita el docente para poder dedicarse a su labor fundamental, que no es la administrativa. Es decir, que la IA como soporte a docentes no solamente facilita todo esto que hemos dicho, sino que también aporta tiempo. Sí que hay que aprender, pero es que un docente
que no tenga que aprender, yo conozco pocos, todos los docentes tenemos que aprender. Y luego, en el desarrollo de las competencias del siglo XXI, las famosas competencias o las competencias ocultas, soft skills, etcétera, etcétera, como le queramos llamar. Todo esto, la inteligencia artificial creo que aportará muchas soluciones y muchas estrategias que nos podrán facilitar que el alumnado llegue y salga preparado para el objetivo al que está destinado, ¿no? Que es integrarse en el mundo laboral y continuar participando de su entorno y de la sociedad en la que vive. Lo dejo aquí, de momento. Totalmente. Para cerrar, voy a hacer una pregunta que no estaba en el esquema Neu, a ver cómo la pillamos. Es que siempre cerramos el podcast preguntando ¿a quién invitamos a nuestro podcast de IA educativa? O sea, ¿quién para ti, Neu, puede ser o quién dices tú, esta persona es que es referente para mí, que esté relacionada con el tema de la IA educativa? No vale Juanmi y Xavi, que ya están aquí, ¿vale? Pero lo primero que te venga a la mente, no hace falta buscar mucho, sino simplemente, mira, pues últimamente leí un artículo de tal, o me gusta cómo publica esta persona en Twitter, o a esta persona la sigo en LinkedIn. No sé, así alguien a bote pronto, y si no, también me puede decir, Javi, no se me ocurre nadie. Y también, no. O sea, ha sido una pregunta traición total, ¿eh? Sí, ahora me pones un aprieto. No, en absoluto. Que tengo un montón de amigos y voy a tener un montón de enemigos. Vas a tener que elegir. Escojo gente que no, o con la que normalmente me relaciono, que no puedo decir que sean amigos, si no te diría, escoge a gente de Espiral, que los tienes aquí, porque desde luego son geniales, ¿no? Ya no te digo, para no decir Odite, que está claro que están impregnados. Yo creo que, y voy a ser muy sincera, creo que lo ideal sería invitar a 3 personas de 3 entornos distintos. Coge a alguien de aula de primaria y ahora para hablar de uno, y no se ofenda a todos los demás, pero yo siempre estoy pensando en uno en concreto cuando estoy hablando de primaria. En uno de los artículos que hay de Praxis, en nuestro caso, el profesor me parece que es de Ceuta. Túa, me parece que es. Pues él, no nos conocemos personalmente, no puedo decir que estoy llevando a mis amigos, o sea que no. Cógelo como ejemplo porque es el ejemplo clásico de una actividad híbrida, donde el alumnado se ha de levantar, ha de hacer fotografías, ha de mirar diarios, ha de razonar, ha de opinar una cosa, utilizar la inteligencia artificial de una manera sana, equilibrada, controlada en entornos educativos y luego ver cómo hemos cambiado de opinión y hemos detectado problemas posibles con la inteligencia artificial, con lo cual los está haciendo ciudadanos más concertados. Pablo Dúo, exacto. Gracias, Javi. Me faltaba. Sabía que era Dúo, pero... Servicio, Neus. Sí, perdón. Que es aprendizaje de servicio también. Sí, claro, efectivamente, pero quiero decir que precisamente una de las cosas que creo es que su aportación de Ceuta es interesante porque es de primaria, pero por otro lado también habrías de invitar a gente relacionada con la información, la formación universitaria, la formación de adultos, la formación del profesorado. Estoy pensando, me parece que ahí está Miquel Prats, que hace un muy buen estudio y además sistemático para ofrecer no recetas, pero sí puntos significativos que pueden orientar después al autoaprendizaje o al aprendizaje en red y en grupos escolares, ¿no? Con lo cual tenemos ahí unas propuestas que están muy vinculadas a una formación reglada, universitaria, etcétera. Es Miguel Ángel Prats de Banquerna, de la Universidad de Ramon Llull. Y por otro lado, otra persona que esté relacionada con personas o entidades, ¿no? Ahora estoy pensando en uno que es catalán, que está trabajando con Binomi, que es una entidad que está trabajando con alumnos de educación especial, pero podría escoger también una entidad que fuera una red social, una red de trabajo de formación de profesorado no reglada, es decir, puede ser pues, cualquiera que esté relacionado con una institución, el INTEF, cualquiera de los que tengamos en el libro mencionados, que hay muchísimos, son personas avaladas con más de un filtro, porque lo han visto los observadores, lo han visto los editores, pero además lo han visto los que han seleccionado entre iguales de todas las propuestas, pues aquellas que son significativas. Porque de una conversación donde hay alumno de primaria, formador, y al mismo tiempo alguien de la comunidad educativa, que puede ser también formador, pero podría ser familias, padres, madres, alguien relacionado precisamente con el mundo social de impacto fuera de la escuela,
terna es Sí. muy rica para abrir melones, que veo que es una de las cosas que a ti te gusta en las entrevistas. Nos encanta, aquí disfrutamos con eso. Pues Porque, ahí puedes porque plantar dejamos... melonares. Qué bien, Estamos qué en bien, época, qué bien. época de melones. De la sandía no hemos hablado aún, ¿eh? O sea No, pero porque a cualquier primero los día. melones ya iremos a la sandía. Vamos a ir por parte, vamos a ir por parte. No, de verdad, Sí, familia. pero una terna diversa creo que es el camino. De verdad que creo que a partir de ahora Sí. no podremos seguir trabajando en equipos homogéneos, ni Sí. tan solo en equipos de especialidad, porque el futuro del profesorado, tal como está hoy, a fecha de hoy, es un profesor investigador Sí. de práctica reflexiva, pero también de investigación-acción, porque lo ha de poner en práctica. Y después en red, porque no puede ir solo, ha de ir garantizado con opiniones diversas y con el contraste del otro, ¿no? Y a ser posible, cuanto más diverso y diferente, mejor, Qué buena. más enriquecido. Sí. Pues lo anoto y contactaré no solamente con ellos, contactaré con todos los que han colaborado porque seguro que son perfiles a Exacto. seguir y Eran ejemplos gente... y que no se enfade nadie de los que hayan quedado fuera, Sí. porque de amigos. No, que va. Sí, hemos entendido la Yo lógica estoy con de esos perfiles diversos porque en la diversidad está lo bonito, ¿no? Está la co-creación y está la colaboración. Así que, de verdad, por mi parte y por parte de todos los compañeros y compañeras que forman y educativa, daros las gracias a los tres. Si os parece, vamos a ir cortando por temas de salud mental, sobre todo. Y aunque podríamos estar ahora así, ¿eh? Sí. Más que nada salud mental de nuestros oyentes, ¿sabes? Y nada, de verdad, familia, muchísimas gracias. Espero el episodio 2 cuando queráis / podáis, más adelante, o incluso si toma bien, incluso una segunda temporada, quién sabe. De verdad, esta es vuestra casa y para lo que necesitéis, aquí estamos. Pues muy bien, Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias y por el equipo que tenéis y el trabajo que hacéis. De acuerdo. Nos vamos viendo. Hasta luego. Adiós, gracias, Neu, gracias, Javier. Gracias, Juanmi. Adeu.